transmitiendo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el martes 10 de diciembre, estas son todas las noticias y todas las voces. En un momento más le tendremos un reportaje completo del funeral de Madiba, que congregó a 91 jefes de Estado y de Gobierno, estadistas de todo el orbe. Miles y miles cantaron, no para llorar la ausencia, sino para afirmar la presencia del legado de Nelson Mandela para toda la humanidad. Hombre lúcido, hombre relevante, quizá junto con Gandhi, los más destacados del pasado siglo XX, segunda mitad y principios del siglo XXI. Pero vamos primero con lo nuestro. Saca del Consejo de Petróleos Mexicanos al sindicato de Pemex. Así como lo pedía el PAN, así se aprobó finalmente la reforma. Vamos contigo, Israel Aldave, tú tienes todo el detalle, vaya bombón que te acaban de colocar encima para que la comentes. Adelante. Así es, Pepe, gracias. Muy buenas tardes. Como tú lo señalas, entre los cambios que han hecho los senadores este día, en lo que se prevé sea una maratónica sesión en donde se busca precisamente aprobar la reforma energética, los cambios que más llaman la atención, Pepe, es el que destaca en la adición al artículo 20 transitorio, con el que el sindicato de petróleos mexicanos, que encabeza el actualmente senador priista Carlos Romero de Champs, deja de pertenecer al Consejo de Administración de la paraestatal, y al mismo tiempo, Pepe, se establecen nuevos esquemas de contratación para el personal que laborará tanto en Pemex como en la Comisión Federal de Electricidad. Tú lo adelantabas bien, Pepe, este fue uno de los principales planteamientos que puso sobre la mesa de la discusión el Partido Acción Nacional, quien pedía precisamente sacar del Consejo de Administración al sindicato de Pemex para de esta manera poder avalar la reforma energética que presentó el gobierno federal. También, Pepe, entre los cambios se establece que en la contratación y administración las paraestatales deberán de poner en marcha nuevos mecanismos de actividades como transición y distribución de energía, así como en la extracción de petróleo y de otros hidrocarburos. Se permite, Pepe, los contratos con particulares para explorar y extraer petróleo y otros energéticos que se encuentren en el subsuelo, y así obtener, dice el documento, recursos para contribuir al desarrollo nacional. Pero se deja muy en claro, Pepe, que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación, trátese de petróleo o energéticos sólidos, líquidos o gaseosos. En este apartado se aclara, es inalienable esta posesión por parte de del Estado mexicano de los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo. Se lleva a cabo, Pepe, en estos momentos, en esta, como te lo señalaba, que se prevé sea una maratónica sesión en el Pleno de la Cámara Alta, los posicionamientos por parte de los senadores de la República de todas las fuerzas políticas. Dolores Padierna, la vicecoordinadora del Sol Azteca aquí en la Cámara Alta, dijo que esta reforma que se va a aprobar y que fue elaborada solamente por el gobierno, el PRI y el PAN, pone en peligro a la nación porque entrega los recursos que son de todos los mexicanos a las manos del capital privado. Así lo dijo. Lo que hoy se pretende hacer en este Senado por los oligarcas y sus dos partidos es una contrarreforma conservadora, es una regresión, es matar la herencia de quienes han forjado con su lucha, con su ejemplo, con su trabajo y con su vida un México con soberanía, con igualdad, con desarrollo, con dignidad. Por su parte, Pepe, los panistas, a través de Raúl Gracia, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, afirmó que esta reforma es la que el país necesita para poder alcanzar el desarrollo. Que este es el modelo energético que nuestra nación requiere para desarrollarse en el siglo XXI. No será una transición sencilla, pero es la mejor solución para el país en el corto, mediano y largo plazo. Entre tanto, Pepe, los priistas, a través del senador Óscar Rosas, pidió dejar de lado ya los intereses político-partidistas para que se pueda aprobar la reforma que afirman los legisladores del tricolor sienta las bases del desarrollo y del crecimiento económico de México. Con esta reforma se salvaguarda cada centímetro de la patria con el dominio de la nación sobre la riqueza energética. Postergar esta reforma sería una omisión histórica. Postergar la votación con el pretexto de la cautela es
disfrazar la intención eminentemente política, indudablemente electoral, que para quienes quieren postergar la reforma energética nunca será el momento adecuado. Así, Pepe, las posturas de las tres principales fuerzas políticas representadas aquí en la Cámara Alta. Una vez concluidas las mismas, Pepe, se dará inicio el debate en lo general. Vendrá la votación un poco ya más de noche. Inmediatamente vendrá la discusión en lo particular, en donde se prevé, Pepe, que esta se prolongue por varias horas, más de 10, o incluso algunos senadores han anticipado que esta discusión podría llegar hasta el día de mañana para finalmente aprobar la reforma energética, si es el caso, ya la tarde del miércoles, Pepe. Sí, todavía falta, pues, estar en este momento, está en tribuna el senador Manuel Bartlett del Partido del Trabajo, fijando, por supuesto, su postura, posicionamiento en torno a todo esto, pero sí, independientemente de ir desglosando detalladamente los detalles cumbre de la reforma, que contiene la reforma que se está discutiendo todavía en el Senado, sí, lo que más impacto ha causado es esta reforma a un artículo que es el 20º transitorio, según el cual se señala que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos va a estar conformado por 5 consejeros del gobierno federal, incluyendo al secretario de Energía, quien lo va a presidir y tendrá voto de calidad. También 5 consejeros independientes. Con ello, el sindicato que encabeza Carlos Romero de Champs, por cierto, senador del PRI, queda fuera del Consejo de Administración de Pemex. Eso decidieron finalmente. Así es, Pepe, como tú lo señalas, y es que vale la pena resaltar que esta fue una de las principales peticiones del Partido Acción Nacional, exigencias, para ser más precisos, Pepe, para poder avalar la reforma energética, sacar del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos al sindicato. El día de ayer, Pepe, el senador panista Francisco Domínguez hacía hincapié en que, de ser aprobada esta situación, que ya es hoy una realidad, Pepe, se tendría que nombrar a profesionales que representaran los intereses de los trabajadores de Petróleos Mexicanos. Dejó muy en claro que no necesariamente esta representación podría estar a cargo del sindicato, lo que hoy, Pepe, ya es toda una realidad. El sindicato está fuera del Consejo de Administración de la paraestatal, Pepe. Pues te agradezco mucho, y vamos a estar en contacto, en comunicación, porque esto sigue, y antes del cierre informativo, si te parece, haremos un último recorrido por lo que están debatiendo ahí en el Senado. Por supuesto, Pepe, continuamos aquí muy pendientes. Continuamos, por supuesto, muy pendientes, y vamos a la Cámara de Diputados, donde hoy se aprobó por abrumadora mayoría el tema de la Ley Federal de Consulta Popular. Sara Pablo, te escuchamos, adelante. Hola, Pepe. El Pleno de la Cámara de Diputados dio luz verde, ya lo decías, a la Ley Federal de Consulta Popular y turnó la minuta al Senado. Fueron 431 votos a favor, 36 en contra y una abstención. Se avaló este dictamen en lo general de esta regla reglamentaria del artículo 35 constitucional, que entró en vigor en agosto del año pasado. Serán objeto de consulta popular los actos de carácter legislativo del Congreso, así como los administrativos del Ejecutivo, siempre que sean de trascendencia nacional. Los temas serán calificados por la mayoría de los legisladores presentes en cada Cámara, con excepción de la consulta que propongan los ciudadanos. En este caso lo va a resolver la Suprema Corte de Justicia. En un transitorio se establece que por única ocasión los requisitos sobre el formato para la obtención de firmas no serán aplicables a las peticiones de consultas presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley. ¿Qué es esto? Impulsado por el PRD para que sean válidas las firmas que entregaron solicitando ya una consulta sobre la reforma energética. En tribuna, la diputada perredista Lisbeth Rosas dijo que no van a permitir que se argumente que la reforma energética sea considerada un asunto de ingresos para que este tema pues entonces no pueda ser sometido a consulta. Vamos a escuchar. Y de ninguna manera se permitirá que se intente más una chicanada argumentando precisamente que estos temas trascendentales se puedan pasar por temas económicos o de impuestos o de ingresos. Para muestra, el galimatías que en breve se habrá de discutir en esta Cámara, producto del trabajo intenso del Senado sobre la reforma energética. Y es que ya el artículo 35 de la Constitución establece que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de derechos humanos, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas. Mario Fabio Beltrones dijo que todas las políticas públicas podrán ser consultadas, incluida la energética, pero dependerá de cómo se formule la pregunta.
Se podrán consultar todas las políticas públicas, no en específico artículos de la Constitución o la ley. Y entonces habríamos de precisar cuál debe ser la pregunta. Entonces eso tendremos que discutirlo primero al elaborar la pregunta, posteriormente al ser calificada por el Instituto Nacional de Elecciones y luego ponerla a disposición de la Suprema Corte de Justicia. Se establece que el Instituto Electoral va a promover la difusión y discusión de las consultas populares que hayan sido convocadas por el Congreso y va a garantizar el acceso a la radio y la televisión a quienes hayan presentado la petición a través de los tiempos oficiales. Aquí el panista Damián Cepeda pues señaló que esto va a abrir la puerta para que el presidente de la República promocione las obras de su gobierno en tiempos electorales. Lo correcto sería que ningún peticionario tuviera intervención en el proceso. Quieren opinar, que vayan a las entrevistas, que vayan a los debates, pero que no utilicen spots y tiempos oficiales para venderle una idea y hacer una percepción al ciudadano y además contaminar nuestra elección. ¿Qué tal les caería una consulta popular del programa Oportunidades en plena campaña electoral, en donde tengas al gobierno federal defendiendo una ampliación que se quiera hacer de él? ¿De veras creen que no va a afectar la elección? Y bueno, pues se trata, dijo Alfonso Durazo, de un procedimiento tortuoso. También con 336 votos y 130 en contra se aprobaron modificaciones al artículo 35 de la Constitución para precisar los alcances justamente de la difusión de la consulta popular. La minuta fue turnada al Senado, Pepe. Vaya, pues mucho trabajo, hay que desglosarlo, hay que leerlo con calma, detalladamente, lo que se ha aprobado, lo que se ha discutido respecto a esta ley federal de consulta popular, que habrá de aplicarse, sí, por medio del Instituto Federal Electoral o el órgano que lo venga a suplir, el Instituto Nacional Electoral, a partir de las elecciones federales del julio del 2015. Es decir, en este momento, aunque se haya aprobado esta ley de la consulta popular, que es una ley que permite darle operatividad al artículo constitucional correspondiente, no se puede aplicar para echar para atrás la reforma energética que eventualmente se aprobará en las próximas horas, quizá mañana. No se puede hacer así. Sí se puede someter a consulta en las elecciones federales del 2015 y de lo que resulte habrá que ver en qué manera puede afectar a la reforma que se apruebe en estos momentos y se aplica. Esto lo vamos a discutir con la doctora María Amparo Casar en un momento más, un poco más adelante, pero antes de que te vayas, Sara, de una vez adelántanos. Aprobaron los diputados la ley de marchas, que ya provocó una marcha de protesta. Cuéntanos qué pasó con la ley de marchas. Sí, Pepe, fíjate que esta aprobación fue en las comisiones del Distrito Federal y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Fueron los votos a favor del PAN, del PRI, del Partido Verde, como se aprobó esta ley que se denomina Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal. Prevé la disolución de marchas violentas, así como arrestos administrativos y multas a quienes alteren el orden público, bloqueen vialidades o impidan el acceso de las personas a sus centros de trabajo. 30 votos a favor, 11 en contra del PRD, Movimiento Ciudadano, y 2 abstenciones de Nueva Alianza, como se evaluó el dictamen en lo general, prácticamente sin debate. La mayoría acordó discutir las reservas en el Pleno. Los manifestantes pues tendrían con esto la obligación de notificar a las autoridades la ruta de sus movilizaciones con 48 horas de anticipación, además de prever un horario entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde para la realización de estas manifestaciones públicas. El dictamen plantea que en caso de que los manifestantes alteren, pinten, maltraten o hagan uso indebido de bienes propiedad de la Federación o de particulares, se va a sancionar con multa de hasta 1,941 pesos o con arresto de 24 a 36 horas. Además de que se contempla la reparación del daño y actividades de apoyo a la comunidad. El diputado impulsor de esta ley, el panista Jorge Sotomayor, negó que se pretenda criminalizar la protesta. Por el contrario, dijo, se trata de una iniciativa garantista. Se determina que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, es decir, cuando se persiga un fin que no sea contrario a las buenas costumbres o a las normas de orden público. Esto pues fue calificado por la diputada del PT, Lilia Aguilar, como una broma, porque dice, ¿quién va a determinar cuáles son las buenas costumbres? Sí, que es una de las grandes, digamos, de los grandes chistes que tiene esta iniciativa, porque entonces ¿quién va a determinar qué son las buenas costumbres, no?
A nombre de los diputados del PT, Movimiento Ciudadano y PRD, el diputado perredista Carlos Augusto Morales calificó el proyecto como antidemocrático y expresó su rechazo a que el uso de la fuerza sea una salida para solucionar los conflictos. Aquí sus palabras. Cualquier propuesta de ley que intente vulnerar los derechos de libre manifestación y libre tránsito que tenemos los mexicanos no solo es antidemocrática, sino inconstitucional y por tanto no puede ni debe de ser aceptada. Antes de pensar en medidas inquisitorias o fascistas, el PAN y el PRI deberían analizar y solucionar los problemas sociales. Y bueno, hay que decir que esto deberá ser aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados. Hoy Ricardo Anaya, el presidente de la mesa directiva, dijo que no se tiene previsto abordar este asunto en el Pleno durante el presente periodo de sesiones que concluye el 15 de diciembre, Pepe. Seguiremos informando entonces, Sara Pablo, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. En un momento más estaremos en contacto con Laura Cardoso porque, bueno, esta información suscitó que los perredistas tomaran la tribuna en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Manuel Granados, el coordinador de la Asamblea, el coordinador de gobierno de la ALDF, argumentó que con esta aprobación los legisladores federales violan garantías constitucionales como la libre manifestación. Déjenos hacer una pausa y mucha información esta tarde. Por supuesto tendremos el reportaje completo de los funerales de Nelson Mandela. El luto y un momento para celebrar su vida heroica. Debemos preguntarnos cómo hemos aplicado sus lecciones en nuestra propia vida. Mandela es un ejemplo insuperable para América Latina y el Caribe, que avanzan hacia la unidad e integración en beneficio de sus pueblos, respetuosos de su diversidad. Este gran líder, Nelson Mandela, tenía los ojos puestos en el futuro de su país, su pueblo y África. Inspiró la lucha en Brasil y en Sudamérica. Nelson Mandela was more than one of the greatest leaders of our time. Nelson Mandela fue algo más que uno de los más grandes líderes de nuestro tiempo. Fue también uno de los más grandes maestros que nos enseñó con el ejemplo. Hoy día, el mundo entero le rinde tributo a este gran hijo de Sudáfrica y de África. No hay nadie como Madiba. Era una persona muy singular, sin par. El hecho de estar hoy aquí representando a México es precisamente para testimoniar reconocimiento a los valores por los que Nelson Mandela luchó. El mundo rinde homenaje a un hombre dispuesto a sacrificar su libertad en favor de la libertad de todo un pueblo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Amanecía lloviendo en Johannesburgo esta mañana. Las calles de Soweto estaban aún vacías, pero ya se escuchaban estos cánticos en el estadio. 2 horas y media después había un tono de fiesta y emoción en las gradas de este estadio que sirvió para el Campeonato Mundial de Fútbol pasado. Decenas de miles de personas, entre ellas 91 jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo, estuvieron presentes en el funeral multirreligioso. El púlpito de oración fue ocupado sucesivamente por representantes de las religiones judía, hindú, musulmana y cristiana. El memorial por la muerte de Nelson Mandela Madiba, el guía, el padre, la luz en Sudáfrica, convocó a todo el mundo y convirtió a Johannesburgo en la capital del orbe durante varias horas. De esta manera el mundo despide a Nelson Mandela. El reportaje es de TV Española. Suena el himno de la nueva Sudáfrica, el de la reconciliación, el que Mandela creó al unir el canto de la resistencia negra y el de los africanos del apartheid. Rezan juntas varias religiones.
hindú, judía, cristiana y musulmana. Por nuestro Padre, el icono global de libertad. Y llueve, porque solo con lluvia sale el arco iris, y él soñó con eso, con la nación arco iris. África ha perdido a su héroe, a su padre. El mundo ha perdido a un querido amigo y mentor, ha dicho el secretario general de Naciones Unidas. Al presidente Obama le hizo querer ser mejor persona. Hizo falta un hombre como Madiba para liberar no solo a los prisioneros, sino también a los carceleros. Un hombre que se ganó un hueco en la historia con lucha, persistencia y fe. El funeral ha arrancado este insólito gesto, el apretón de manos entre Obama y el presidente de Cuba, país con el que Mandela mantuvo una estrecha relación. Mandela es un ejemplo insuperable, símbolo de consagración inclaudicable a la lucha revolucionaria por la libertad y la justicia. Trascendió. Su lucha traspasó fronteras, ha dicho la presidenta de Brasil. El de hoy es un luto sin precedentes. Ha destacado entre abucheos el presidente de una Sudáfrica con muchos retos: la corrupción, la violencia, la desigualdad. Líderes de más de 90 países han despedido en Soweto al hombre que superó el mayor de todos, el apartheid. El funeral comenzó a mediodía con el himno nacional de Sudáfrica, a lo largo de un acto que duró más de 4 horas. Hablaron algunos nietos de Mandela, glosaron la figura de alguien tan inspirador para toda la humanidad. Varios dirigentes extranjeros, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, definió como un faro para la humanidad a Mandela. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, los presidentes de Brasil, India, Namibia y Cuba, y el vicepresidente de China, quienes hablaron a nombre de los jefes de Estado. Cyril Ramaphosa, vicepresidenta del gubernamental Congreso Africano, dio por terminada la ceremonia tras la intervención del arzobispo emérito de Ciudad del Cabo, Desmond Tutu, quien ensalzó la vida del extraordinario ícono que fue Nelson Mandela. La gente en el estadio bailaba, aplaudía. Sudáfrica, cada vez que tiene una oportunidad como hoy, demuestra una tolerancia única. Hay mujeres y hombres mayores que estuvieron ahí hace ya más de 2 décadas escuchando a Mandela. Queremos decirle hasta luego, y explican. Unas ancianas, otros hablan de ayer con emoción, entonces no sabíamos dónde íbamos. También fue muy comentada la presencia en el funeral del presidente Robert Mugabe, el zimbabwense, el otro gran referente de la política del sur de África, enemistado abiertamente con Mandela. Dice ahora de él que era un humilde, compasivo luchador. Viene todo el planeta, declaró ayer el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Todos menos los dirigentes de Israel. El primer ministro Netanyahu se excusó diciendo que el viaje salía muy caro. Pero en el funeral de Mandela los protagonistas no eran los mandatarios internacionales. Es imposible celebrándose en Soweto. Demostramos nuestro amor a Madiba, declaraba un grupo de mujeres con camisetas del Congreso Nacional Africano. Como ellas, decenas de miles de personas abarrotaban un estadio inmenso. Sin embargo, encogió entre canciones, danzas y el fervor de todo un pueblo por un líder entero. El funeral de Mandela ha sido para Sudáfrica una celebración de vida, más que un llanto de muerte. Celebrar su vida más que llorar su muerte es en esencia el mensaje que han querido transmitir los familiares y amigos de Nelson Mandela reunidos en el estadio de fútbol de Soccer City en Johannesburgo. En el funeral del líder de la lucha contra el apartheid se han vivido momentos tan excepcionales como emotivos, por ejemplo, cuando la viuda de Mandela, Graça Machel, ha abrazado a Winnie Madikizela, la exmujer de Madiba, con quien tuvo 2 hijas. Entre los familiares y amigos, el primero en tomar la palabra ha sido Andrew Mangeni, acusado junto a Mandela en el proceso oficial de Rivonia e histórico compañero en su lucha anti-apartheid. Nos declararon culpables y nos condenaron a cadena perpetua en la isla de Robben. En la cárcel, el liderato de Mandela se basó en el pensamiento colectivo. Nos dio esperanza cuando no la había. Supo transformar la pena y el dolor en optimismo y confianza. Madiba nos está mirando desde arriba
y sin duda está sonriendo viendo cómo sus adorados compatriotas unidos homenajean su vida y su legado. Posteriormente, los nietos de Mandela le rindieron este sentido homenaje. Nos has enseñado que un grupo de árboles aguanta las embestidas del viento, pero el árbol que despunta se rompe con el viento. Hijos del viento, hijos de la tierra, hijos de los sueños de un futuro en el que blancos y negros, ricos y pobres, mujeres y niños deben estar juntos, soñando el mismo sueño. La última intervención por parte de los familiares corrió a cargo de Pumla Mandela, que se despidió de su abuelo en todas las lenguas tribales sudafricanas. Kala, Kazomo, Kanweko, Kantande, Kambuzi, Katetule, Kambelase, Kansendi. 91 dignatarios, miles de sudafricanos asistieron a este estadio húmedo por la lluvia. No se llenó el estadio finalmente, precisamente a condición o por condición de la circunstancia meteorológica. 91 dignatarios, le digo, estuvieron ahí. Mano Rojas, enviada especial de Grupo Fórmula, desde Soweto, tiene toda la información. Dar con la asistencia a los funerales de Estado, testimonio y reconocimiento a los valores por los que el Premio Nobel de la Paz Nelson Mandela luchó toda su vida fue el motivo para acudir este martes a Sudáfrica. Así lo aseguró el presidente de México, Enrique Peña Nieto, que es precisamente una lucha por la paz, la igualdad y la defensa de los derechos humanos, lo que debe llevarnos a seguir trabajando a todos en armonía social y evitar la desigualdad para hacer de México un mejor país. México mantuvo invariablemente una oposición a la política del apartheid, que incluso llevó en su momento, en 1974, a que México retirara el consulado honorario que mantenía en este país. Y el día de hoy, el mundo rinde homenaje a un hombre dispuesto a sacrificar su libertad en favor de la libertad de todo un pueblo, que encabezó en su país y en el mundo entero un gran movimiento en favor de la paz, de la igualdad, en defensa de los derechos humanos. El hecho de estar hoy aquí representando a México es precisamente para testimoniar reconocimiento a los valores por los que Nelson Mandela luchó. Así lo aseguró este martes, antes de su regreso a México, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien junto con medio centenar de jefes de Estado asistieron a unos funerales sui generis, en todos los sentidos, los más concurridos en la historia, solo seguidos por su trascendencia política de los funerales de Winston Churchill, que en 1965 reunió a representantes de 112 naciones, y los de John F. Kennedy, que en 1963 tuvo la representación de 90 países. Días sui generis también porque en África el clima, la gente es cálida. Hoy, para la partida que dan los jefes de Estado y de Gobierno al ícono de la paz, solo comparado con Gandhi, Johannesburgo lloró, se enfrió como nunca antes. A partir de las 0 horas y hasta que dejamos esta nación no paró un minuto de llover. Conforme la lluvia arreciaba, bajaba la temperatura en un verano nunca antes sentido tan frío en Sudáfrica, lo que es considerada ya la lluvia más intensa del año, la más baja temperatura registrada este martes, en la que Johannesburgo y Sudáfrica no solo lloraron, también bailaron y cantaron, como lo ha hecho este pueblo desde el viernes. Porque así despiden a los suyos, a su padre, el Tata Mandela, verdadero autor de las raíces de esta nueva nación que moderna, con 60 millones de habitantes, en un Johannesburgo con modernas vías, carece de los medios de transporte públicos mínimos necesarios para llevar a los suyos a este estadio, en una ceremonia que tuvo el sello de Mandiba de reunir a los dispares, lo que compartió también como experiencia en una charla informal el presidente Enrique Peña Nieto, que pudo ver llegar juntos a los franceses siempre enfrentados. Me refiero al actual presidente François Hollande y el antecesor Nicolas Sarkozy, del que le sorprendió, dijo, su tan baja estatura.
Con los dos conversó, como lo hizo en un momento también que se vio rodeado de 4 expresidentes, 2 estadounidenses, 2 británicos, Bill Clinton con todo y Hillary, George Bush, uno de los más abucheados, y los británicos Tony Blair y John Major. También conversó largo, como ya ha sido costumbre, con el cubano Raúl Castro. Nos presumió imágenes que dijo valieron el viaje, estrechando la mano de la primera voz de la banda rockera de U2 y la de la actriz sudafricana Charlize Theron, de quien también le sorprendió la estatura. En la cancha, de baja temperatura, fuertes vientos y llanto incesable del cielo, el más aplaudido fue el personaje que los sudafricanos ven también ya como esperanza de paz, el secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, seguido del presidente estadounidense Barack Obama y de las esposas de Nelson Rolihlahla Mandela. El padre de esta patria que comienza a despedirse dejando su legado en todos los que hoy viven la libertad y que en sus cantos casi la lloran, pidiendo al actual mandatario, también abucheado, Jacob Zuma, al que le exigen les conserve la paz en la que les enseñó a vivir Madiba. Desde Johannesburgo, Sudáfrica, ya de regreso a la Ciudad de México, María Eugenia Rojas, mi reporte. La enviada especial de Grupo Fórmula, quien estuvo muy atenta, evidentemente, esta vibrante, emocionante ceremonia de despedida de un indiscutible, indisputable líder que ya le pertenece a la leyenda, un líder que hizo toda la historia de un país, el padre del perdón africano. Pero también estuvo atenta, le digo, a la noticia, y la noticia la dieron 2 veces el presidente Obama. Uno, cuando estrechó la mano de Raúl Castro, el presidente del gobierno cubano, de quien Estados Unidos ha estado distanciado casi 60 años. Presidente Castro, bienvenido a la FM Colombia. A propósito, esa foto está dando la vuelta al mundo. La foto me han dicho algo de eso. Pero ¿qué es lo que usted dice? Es lo que queremos saber. ¿Cómo? ¿Qué dice usted de ese saludo y de esa foto? Normal. Somos personas civilizadas. Si lees mi discurso, ¿lo viste? Obedece a eso. Presidente, en su país se desarrollan los diálogos de paz. Haciendo una entrevista sin permiso. Fue entrevistado justamente en el estadio de Soweto, justo cuando terminaba la ceremonia 4 horas después de haber iniciado. Pero otra noticia y otra fotografía, además del saludo de Barack Obama a Raúl Castro, el presidente de Cuba, ha sido la fotografía o la serie de fotografías donde aparece la esposa del presidente de los Estados Unidos, Michelle Obama, pues con una cara de muy pocos amigos, toda vez que su marido, su esposo, se pasó muy entretenido y muy contento, sentado a la derecha de la primera ministra de Dinamarca, Helle Thorning-Schmidt. Se les vio en las fotografías que, le digo, le han dado la vuelta al mundo departiendo alegremente, mientras la primera dama de los Estados Unidos observa la charla de la güerita con Obama, pues con cara bastante adusta. Este encuentro ocurre durante el servicio religioso de homenaje al líder sudafricano Mandela en este estadio de Soweto en Johannesburgo, donde el trío de personajes compartió lugares y hoy comparte las primeras planas, cuando menos las fotografías que ahora estamos mostrando a la audiencia en Grupo Fórmula a través de Telefórmula, las fotografías donde se ve a Michelle Obama pues bastante molesta con la güerita que le está acaparando al señor marido, y quien está muy contento y muy gozoso y muy dichoso de estar al lado de tan bella y distinguida dama como es la primera ministra de Dinamarca. Vaya noticia por todos lados. Los homenajes a Obama van a continuar hasta el fin de semana, en que finalmente será sepultado. A esta ceremonia última no asisten invitados internacionales, toda vez que la aldea donde será enterrado Obama no permite, por las facilidades, dar cupo a todos aquellos que quisieran acompañarlo. Perdón, dije Obama, corrijo, es Mandela. Corrijo 30 veces, es Mandela. Celia Mendoza. Se siguen más eventos en el resto del país. En el área de Cape Town se está adelantando un espectáculo de luces que reflejan la cara de Mandela en la montaña de la Mesa, donde, según él se inspiraba cuando estuvo detenido en Robben Island. Y sabemos que el día de mañana ya estará en Pretoria, donde su cuerpo llegará al edificio de la Unión,
y estará allí por 2 días para luego ser llevado el domingo al área del este de Kiev, donde será enterrado en un evento mucho más privado con su familia. Agradecemos mucho a nombre de todo el equipo a la diputada federal Amalia García, exgobernadora del estado de Zacatecas. Ella es diputada del PRD, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde hoy finalmente se aprueba esta ley federal de consulta pública. Amalia, diputada, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto escucharte. Muy bien, Pepe, con mucho gusto también de saludarte, trabajando sin parar, en tiempos muy intensos. Sí, después de cómo te fue en Zacatecas, que te llovió, ¿verdad? Bueno, siempre cuando uno está en la política o está decidido a trabajar a fondo, sabiendo que nadie es monedita de oro, que uno está dispuesto a defender aquello en lo que cree, hacer las cosas lo mejor que puede, y que en la pluralidad pues hay diversas opiniones, es natural en donde sea, gobernando o también estando pero en lo una tuyo, cámara. Amalia, perdón que te interrumpa, lo tuyo fue una persecución. te querían crucificar en la Plaza Mayor y quemarte en leña verde. Bueno, la verdad es que cuando uno hace las cosas con convicción, y yo las hice con absoluta entrega y convicción, eso es lo que a uno le da el ánimo, la satisfacción y también la tranquilidad. Amalia García, se acaba de aprobar esta ley federal de consulta. ¿Cómo queda esta reglamentación de la consulta ciudadana, Amalia? Bueno, en primer lugar, Pepe, es muy importante señalar que la reforma constitucional al artículo 35 establece claramente el derecho de la democracia directa de los ciudadanos a participar en consulta sobre temas de trascendencia nacional. Es decir, ya no un pequeño grupo, ya no una persona, ya no los representantes populares, porque a final de cuentas los representantes populares a lo que tenemos que atenernos es a la opinión de los electores. Ya no seremos nosotros, sino a través de la consulta directa popular, los ciudadanos y ciudadanas quienes podrán determinar qué quieren que pase en el país en temas sustanciales. Esto ya está en la Constitución, en el artículo 35, Amalia, pero lo que hoy se hizo fue darle, digamos, forma. Lo que se hizo es darle forma para que esto sea posible, porque había algunas inquietudes. Yo te comento, por ejemplo, la inquietud para promover una consulta, para argumentar, para defender un asunto de trascendencia nacional, ¿cuáles son las reglas del juego? ¿Cómo se determina esto? Y es fundamental que a través de la ley se establezca claramente quién es el que organiza, porque ya la Constitución señala que es el Instituto Electoral, pero solamente enuncia que el Instituto Electoral tendrá la facultad de organizar el desarrollo de la consulta, el cómputo y la declaración de resultados. Pero en el caso de la difusión en medios de comunicación, especialmente los electrónicos, ¿quién norma? Bueno, esto no estaba establecido claramente. Hoy vemos que hay una publicidad gigantesca multimillonaria del gobierno de la República y nada lo está normando, pero con la consulta, no solamente los promoventes, sino que en época de elecciones, porque el tiempo es un tiempo que es el Instituto Electoral el que tiene las atribuciones de determinar cómo se utiliza, es la única autoridad que administra el tiempo que corresponde al Estado en radio y en televisión, ya se podrá normar. Eso es lo que normamos hoy en el artículo 41 constitucional ahora, y también en la ley se señala, a partir de eso que votamos y que seguramente en el Senado será respaldado, que es el Instituto Electoral el que promoverá la difusión y discusión informada de las consultas populares que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión, y el instituto garantizará el acceso a la radio y televisión a quienes hubieran presentado la petición de consulta a través de los tiempos oficiales que le corresponde al propio instituto. Es decir, ya estará aquí normado, porque también hay que decir, me parece muy importante, Pepe, que la Constitución establece que durante las campañas al instituto le corresponden 48 minutos diarios, y son esos 48 minutos diarios en donde se podrá hacer la difusión de la consulta.
Creo que queda bastante claro. Está la doctora María Amparo Casar aquí en el estudio y es colaboradora, tú lo sabes muy bien, en este espacio informativo, y también te quiere saludar, desde luego. Amalia, muy buenas tardes, qué gusto estar contigo, retomar comunicación que hacía mucho que no la teníamos. Así es, igualmente. Oye, Amalia, tengo yo algunas dudas sobre esta ley de consulta popular, porque creo que tiene un vicio de origen desde la reforma del 2012, en donde se puso esta figura de consulta popular, para una cosa como la reforma energética, que desde luego me parece que cae en la categoría que significa de trascendencia nacional, bajo cualquiera de sus supuestos. Lo que deberíamos de tener ahí sería una especie de referéndum. Lo digo porque, bueno, todos aquellos que están en contra de la reforma energética, pues es un absurdo que sea hasta el 2015 donde se someta a consulta esto. Y creo que es porque entre las formas de democracia directa, Amalia, no se contempló la idea de el referéndum a una política pública o a una reforma. Bueno, tú tienes razón en cuanto a los tiempos. Lo deseable es que fuera en cualquier momento, cuando hay temas de trascendencia nacional, que se organizara la consulta popular. ¿Qué es lo que yo creo que estuvo presente en los legisladores cuando se hizo la reforma constitucional, señalando que ésta se realizará el mismo día de la jornada electoral federal? Creo que lo que pusieron por delante, más que el criterio político, fue el asunto práctico, técnico, de que quien organice esta consulta tiene que ser el Instituto Electoral y que aproveche las casillas, el personal capacitado, los representantes de los partidos, es decir, la ciudadanía toda a través de una estructura que ya existe, la que reciba el voto para elegir representantes populares y al mismo tiempo recibe el resultado de la consulta, de tal manera que no hubiera una erogación adicional. Me parece que ese fue el criterio que prevaleció, no tanto el político, el de la necesidad de resolver cuando sea indispensable, porque hay puntos de vista muy encontrados y tienen al país en un gran debate y en una polémica, incluso en una confrontación que se pudiera utilizar, y creo que lo que prevaleció fue la idea de utilizar una estructura que existe y ser muy prácticos. Es cierto que en el caso de esta reforma a artículos constitucionales en materia de la riqueza petrolera y energética, el hecho de que vaya a ser hasta 2015, en todo caso yo diría, pues para el PRD no significa un problema, porque a partir de ahora y desde hace algunos cuantos meses no pararemos en hacer nuestro planteamiento, nuestra propuesta, independientemente de lo que decida el Congreso en estos días, en el Senado y luego en la Cámara de Diputados. Está el derecho de la consulta, ya fueron presentadas las firmas que cubren con creces el 2% que requiere la Constitución, y pues de aquí al 2015 el tema no cabe duda que estará en la agenda política del país. Amalia, tengo otra duda a raíz del dictamen que aprobaron hoy y bueno, la minuta que ya va al Senado. Dicen allí que será una sola pregunta, Amalia. A mí lo que me preocupa es si piensan ustedes, los legisladores, independientemente del partido al que pertenezcan, si una cuestión tan compleja como la reforma energética y lo que esto va a suponer puede ser captada en una sola pregunta. No importa si la hacen, digamos, del lado de la izquierda, que sería, usted está de acuerdo en privatizar Pemex, o del otro lado, que diría, usted querría que Pemex fuera más productivo, ¿no? Las dos tienen sus trampas. Sé que la Suprema Corte de Justicia es quien decidirá sobre la constitucionalidad de la pregunta o sobre la pertinencia de la pregunta, pero en un tema tan complejo como este, ¿de verdad, Amalia, creen los legisladores que se puede captar el sentir de la población? Bueno, tú conoces el proceso legislativo, que es complejísimo. Te puedo decir aquí, porque además no es algo que sea secreto, que en el diálogo, en el debate, en el análisis que estuvimos haciendo legisladoras y legisladores, hubo distintos planteamientos. Yo proponía que pudieran ser hasta 5 preguntas. Después algunos planteaban que fueran 3. Bueno, finalmente, en un ánimo de consenso, llegamos al planteamiento de que fuera una pregunta, sabiendo que quienes pueden ser promoventes de consulta son varios actores
del país. Uno es el presidente de la República, puede solicitar que se haga una consulta sobre un tema determinado. Otro es el Congreso de la Unión. Si con al menos 33% de diputados presentes o senadores solicitan y obtienen el voto mayoritario de una consulta, pudiera haber que el caso, yo hablo del caso más amplio, que 33% y 33% de diputados decidieran 3 tipos de preguntas y que fueran aprobadas por la Cámara de Diputados, y luego igual en el Senado ya serían 6 preguntas aprobadas con mayoría, más la del presidente. Y entre los ciudadanos, bueno, el 2% es para un tema, pero puede ser que otros ciudadanos pudieran reunir su 2% de la lista nacional de electores para solicitar una consulta. Esto es lo que estuvo presente en la mesa, señalando que a final de cuentas en la consulta pudiera haber varias consultas por los distintos promoventes, y tengo claro, coincidiendo contigo en que puede ser que una sola pregunta no baste en un tema de tal trascendencia como este, que tiene que ver con los energéticos, pero estaremos apenas ensayando por primera vez en México un modelo de democracia directa de los ciudadanos, ciudadanas, y creo que esto finalmente irá viviendo modificaciones en el transcurso del tiempo. Por lo pronto, sin embargo, también hay que decir que las encuestas señalan claramente la opinión de la ciudadanía sin ambajes. Cuando se les pregunta por los encuestadores o por empresas que han hecho trabajos, todas las que han sido dadas a conocer, se les pregunta, ¿está usted de acuerdo o no en que se abra a la participación de la iniciativa privada a Pemex? Y la gente responde sí o no, sin ninguna duda. Les resulta una pregunta muy nítida. Entonces, bueno, estas son las razones, y también creo que finalmente en este tema la respuesta también se ha ido adelantando con las encuestas de un modo muy preciso. Ahora, Amalia, déjame hacerte este planteamiento. Jesús Zambrano, el líder nacional del PRD, dijo ayer con toda claridad: déjenlo, no importa que aprueben la reforma energética los partidos que están con la ultraderecha, el PRI y el PAN, no importa, déjenlo, ya nos veremos en 2015. David Penchina, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, del Senado, perdón, ha dicho que no importa tampoco porque no aplica para la reforma energética. Y yo te pregunto esto, ¿aplica o no aplica para la reforma energética? Y en caso de que aplicara, ¿no generaría el provocar una consulta sobre un tema brutalmente importante para el destino de la patria y sus recursos, no generaría incertidumbre entre aquellos que ven con interés esta reforma para volcar sus inversiones, para explotar a México, para llevarse el petróleo, para lo que tú me digas, pero que están dispuestos a aventarle miles de millones de dólares a la participación en el negocio petrolero? Y cuando ven a ustedes, los perredistas, que están dispuestos a brincar el día en el 2015 para evitarlo, la gente diga, no, yo mejor no me meto hasta que no se aclare. Bueno, no se trata de el deseo de los perredistas, que sí lo hay, de que esto se consulte, sino que es nuestro derecho constitucional y el de los ciudadanos. Ya es una garantía. Y hay que partir de que, aunque al senador Penchina le resulte realmente muy difícil de comprender un derecho ciudadano que está garantizado en la Constitución, lo tenemos ese derecho. Y la propia Constitución es quien señala los tiempos y dice que será en el mismo día que se realizan elecciones. A mí me encantaría que esa consulta se hiciera el mes que entra, o dentro de 15 días, o mañana mismo. Estamos preparados. Hemos reunido cerca de 2 millones de firmas con clave de elector, con el folio, con las firmas, los nombres de esa cantidad de hombres y de mujeres de México que quieren la consulta. Es decir, nosotros estamos listos. Sí, pero hay una pequeña trampa, Amalia, perdón que te interrumpa. Sí, de acuerdo, ustedes pueden convocar mañana si juntan las firmas de acuerdo con la Constitución y con la ley recién aprobada. Muy bien. Pero tienen que tener tiene que participar el 40% del padrón. ¿Cómo lo vas a lograr con un llamado si no es a través de las elecciones? Es pregunta nada más. Bueno, a mí me encantaría que fuera ahora. Creo que es un tema que ha concitado tal interés, que la gente siente de manera tan álgida, que seguramente participarían. Pero la Constitución, ¿qué dice? La Constitución dice que es el día del propio proceso electoral, el mismo día de la jornada electoral, y dice que si participan en ese proceso electoral, ese día de la jornada,
y dan su opinión en la consulta. Al menos el 40% de los inscritos en la lista nominal, la consulta será vinculatoria. Claro. Habría que decirle, en todo caso, al PRI y al gobierno que por qué no se esperan, cuál es la prisa, como ha dicho el PRD, cuál es la prisa, espérense a consultar, no arriesguen a los que a lo mejor se sienten en incertidumbre, actuemos con paso firme, eso es lo que hemos dicho. Y por cierto, el senador Penchina, cuando dice que en el caso de los recursos energéticos no aplica, se equivoca de manera absoluta y total. Lo dice a conciencia, sabe que está equivocado, pero seguramente es una reafirmación de fe la que él está haciendo, porque la Constitución en el artículo 35 lo que dice es que no podrán ser objeto de consulta la restricción de los derechos humanos, tampoco el artículo 40 de la propia Constitución, que se refiere a que la República Mexicana es representativa, democrática, federal, etcétera, y también dice la Constitución que no podrán ser objeto de consulta los ingresos del Estado. Bueno, que el senador Penchina confunda el cobro de impuestos con un tema que en el artículo 25 constitucional habla de soberanía nacional, que habla de rectoría del Estado, que además habla de áreas estratégicas, que el artículo 27 constitucional hable de recursos naturales, que hable de petróleo, de hidrocarburos, de gas sólido, que lo confunda con el cobro de impuestos. Bueno, esto no creo que lo haga por desconocimiento, lo hace para tranquilizar a aquellos que él quisiera y otros quisieran que inviertan. ¿Por qué no esperarse? ¿Cuál es la prisa en un tema efectivamente tan trascendente? Si la Constitución ya da el derecho de la consulta y la consulta será el 2015, ¿cuál es la prisa? A menos que efectivamente las mediciones que se están haciendo consideren que los compromisos que hay ya no los pueden echar atrás, pero incluso con quienes tienen compromiso, este derecho constitucional de la consulta, porque la consulta va, pues no puede echarse atrás. Amalia García, agradecemos mucho la oportunidad de poder escuchar tu punto de vista, tu análisis en tu calidad de diputada federal, miembro del Partido de la Revolución Democrática. Te agradezco mucho que nos hayas permitido esta comunicación. Igualmente a ti, a María Amparo, un abrazo. Gracias, igualmente, un abrazo con mucho afecto a Amalia García. Ella es miembro integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del PRD. Hagamos una pausa y regresamos con la doctora María Amparo Casar con el juicio de amparo. Parece que la democracia hoy estrena zapatos, ¿no? Porque trae zapatos nuevos con esto de la consulta. El juicio de amparo es el que vale en este caso. Doctora Casar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, ¿qué te queda claro? A ver, bueno, primero lo que queda claro es lo que se aprobó el año pasado, lo que se promulgó el año pasado, la reforma del Estado en donde se metió la idea de consulta popular. En 2012, artículo 35. Sí. Ya ahí, Pepe, se preveía que el Instituto Federal Electoral era el que organizaba, que solamente sería para cuestiones de trascendencia nacional. Ajá. ¿Cuáles son las cosas que no se pueden consultar? Le faltaron dos a la diputada Amalia García, que son cuestiones internas del Ejército y cuestiones de seguridad nacional, además de los impuestos y los derechos humanos. ¿Sí? Esas son las cuatro que no se pueden someter a consulta, y está bien, en todos los países los ingresos, ocurre así. Y ya estaba decidido que los tres sujetos autorizados para llamar una consulta eran 33% de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras, el presidente de la República y los ciudadanos, 2% de la lista nominal de los ciudadanos, que es aproximadamente 1.700.000, pone 2 pero millones. Que tienen que estar distribuidos de cierta manera, Pepe. 1% tiene que estar distribuido en al menos 17 entidades federativas y el resto ya como sea, porque si no, pones a consulta popular la interrupción del embarazo, tienes las 1.700.000 firmas de los simpatizantes periodistas en el DF, eso no valdría, ¿sí? Tiene que estar distribuido, porque es de trascendencia nacional, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto ya estaba normado en el artículo constitucional, en el 35, que nos da ese derecho. Ahora venía la legislación secundaria, pues precisamente porque el PRD dijo que quería someter a consulta. Yo insisto en que la figura adecuada hubiera sido el referéndum, ¿sí? Que es una vez que, digamos, tienes una propuesta de ley,
sí, o una política pública, por ejemplo, cuando se decidió en España si España debería de entrar o no a la OTAN, a la NATO es en español, la OTAN, sí. A la OTAN, ¿no? Ahora, esas son preguntas relativamente fáciles porque es un sí o un no, por eso mi pregunta no era inocente a Amalia García. Y si bien ella me contesta que es muy nítida, sí, puede ser muy nítida la pregunta de si quieres inversión privada, pero es absolutamente inexacta, ¿no? Porque pues, involucra muchísimas más cosas que nada más esto. Pero bueno, eso en cuanto a la reforma política del año pasado. Ahora, ¿qué es lo que están metiendo ahora? Definieron qué es trascendencia nacional, ¿sí? Que no es una cuestión fácil decidir qué es trascendencia nacional. Cuando menos definieron qué no es trascendencia nacional. Definieron la categoría. Bueno. Dijeron, trascendencia nacional significa que el asunto que se somete a consulta repercute en la mayor parte del territorio nacional, impacte a una parte significativa de la población, proponga la creación, modificación o eliminación de políticas públicas que repercutan en la mayor parte del país o afecten a una proporción, como te decía, de los ciudadanos, o proponga legislar sobre nuevas leyes o modificaciones a las existentes que otra vez repercutan en la mayor parte de la población. Entonces ya decidieron. Ahora, la última palabra, porque todo esto que yo te estoy leyendo, Pepe, pues es de interpretación, no hay una métrica clara para que yo te diga, bueno, es a la mayor parte de la población, es al 50%, es al 40%, o sea, ¿cuánto? Entonces, le dan a la Suprema Corte de Justicia la posibilidad de decir, o la facultad de decidir, si el tema que se quiere solicitar, se quiere someter a consulta, ¿es trascendente o no? Es de trascendencia nacional. O sea, tienes un árbitro final, como es la Suprema Corte, pues es inapelable, ¿no? Entonces, era la Suprema Corte, batearon el bote para adelante, sí, porque es realmente muy difícil hacer una taxonomía de qué es y qué no es de relevancia nacional. El Instituto Electoral no va a meter la mano solamente para organizar la consulta. Y para distribuir los tiempos de acceso a radio y televisión, y para organizar los debates y para asegurarse de que toda la población tenga, que le interese participar, tenga información para hacer una decisión racional. Ahora, tiene un problema, no he leído todavía no liberan el dictamen, estas son las notas. Ahí hay un problema porque dice que el instituto garantizará al promovente de la consulta popular, ¿sí? En este caso suponte que fueran los ciudadanos, el tiempo en radio y televisión, pero se prohíbe para cualquier otro particular. Yo te pregunto, Pepe, si tú firmaras esa consulta, ¿sí? Que quieres esa consulta, pues tú eres un particular, aunque la estés firmando. Entonces, creo que quedan muchos cabos sueltos, ¿sí? Además de nuestros lindos transitorios, ¿sí? Se puso un transitorio para decir, para proteger ahorita al 1.700.000 firmas que ya juntó el PRD, y que sí las juntó, hay que decirlo, bueno, todavía hay que checar las coincidencias con las credenciales del elector, para antes de que entre esta ley en vigor, ¿sí? Esas firmas sí valen, por esta única vez. Hay un transitorio. ¿Aplicaría entonces? Bueno, la consulta a lo que van a aprobar en las próximas horas, quizá mañana, a la madrugada, o como sea, en la Cámara de Senadores, la reforma energética aplicaría para cuestionar la vigencia de esos cambios constitucionales que se están promoviendo? Te insisto que la última palabra la tiene la Suprema Corte. Ahora, ya estamos escuchando, yo he leído en días pasados, no sé, me dicen que también el senador Penchina habló de esto, que no sería procedente en este caso porque es una cuestión de ingresos y gastos. Esto está fundamentado en que cambie el régimen fiscal de Pemex, ¿sí? Honestamente no estaría yo de acuerdo con el senador Penchina queriendo descalificar una consulta popular sobre la reforma energética por ese motivo. A lo mejor encuentran otros, pero por ese motivo me parece que realmente está fuera de toda proporción decir que no, porque es una cuestión que involucra ingresos del Estado. Pero bueno. Me queda claro que los zapatos nuevos aprietan, hay que aflojarlos, ¿no? Aprietan. Hay que amansarlos todavía. Yo creo que no se ha pensado bien, igual que la crítica a la reforma político-electoral, son cosas muy serias que quedan en nuestra Constitución, Pepe, y no se piensan bien, ¿no? No se ve toda la lógica del sistema. Es una reforma totalmente invertebrada. Ahora metemos esta consulta popular y la metemos pues con muchos cabos sueltos que no me da
buena espina. A mí lo que me muestra en este momento es que hay incertidumbre. Hay incertidumbre. ¿Hay incertidumbre para quién? Para quien está pensando, planeando invertir en este tema del capital privado en Pemex, nacional extranjero, hay incertidumbre. Por eso te digo que no es la figura adecuada. Una ley de esta envergadura o una reforma constitucional de esta envergadura que se quiere poner a consulta, bueno, entonces se pone a consulta de manera inmediata, ¿sí? Tendríamos que tener algún tipo, eso es lo que se llama el referéndum en otros países, ¿sí? Y entonces hacerlo ahí. Esto se llama, digamos, si mañana hubiera una consulta popular sobre la reforma energética, sería revocatoria, ¿sí? Sería echar para atrás una ley. Entonces, no está bien pensada la figura esta de democracia directa y nos estamos metiendo en tantos problemas como nos metimos con la creación de este horror, como dijo María Marván, bodrio, fractal, ¿sí? Que va a ser el Instituto Nacional Electoral. Realmente hay falta de seriedad, Pepe. Doctora Casar, muchas gracias. Gracias, la doctora María Amparo Casar. Su juicio, el juicio de amparo. Vamos a una pausa, regresamos, hay más información. Nos informa. Todas las noticias, todas las voces. Leopoldo Espejel, entramos en contacto contigo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches. Efectivamente, fíjate que la Policía Federal, en coordinación con la Procuraduría General de la República, detuvo en los municipios de Tomatlán y Zapopan, en el estado de Jalisco, a 3 personas presuntamente vinculadas con el homicidio de al menos 200 sujetos en el estado de Guerrero, así como también, Pepe, estarían relacionados con los delitos de delincuencia organizada, secuestro, extorsión, tráfico y acopio de armas. Las víctimas de Felipe Viveros García, de 30 años de edad, identificado como el autor material e intelectual de estos 200 homicidios, Pepe, además de José Bernabé Lupercio Alcaraz, de 40 años de edad, y Froilán Barrera Morales, de 40 años de edad, eran sometidos a largos periodos de cautiverio en campamentos habilitados como casas de seguridad, ubicados en los municipios de Arcelia y Teloloapan, esto en Guerrero, mientras que, de acuerdo con las autoridades federales, Pepe, su zona de operación habría comprendido los municipios de Teloloapan, Apaxtla de Castrejón, Quetzala del Progreso, Tepecuacuilco, Iguala de Independencia y Arcelia. Cabe precisar, Pepe, que de acuerdo con la información, estos sujetos habrían cometido estos homicidios de integrantes de grupos antagonistas, también de vendedores de droga, pero algunos migrantes estarían en esta lista. Es importante señalar, Pepe, que al menos la Procuraduría General de la República responsabiliza a Felipe Viveros García también de ser el autor de delitos de extorsión en el estado de Hidalgo, principalmente en contra de autoridades. Estos sujetos, Pepe, fueron ya puestos a disposición de la gente del Ministerio Público Federal, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, para que responda por esta acusación que se le finca, Pepe, y de haber cometido en los estados de Guerrero principalmente, pero también de Jalisco. El reporte que tengo al momento, Pepe. Pues sí, completísimo. Gracias, Leopoldo, que te vaya bien, Buenas noches. Buenas noches, Pepe. ¿Cómo están preparando todo, Laura Cardoso, para el día 12, para el próximo jueves? Bueno, cuéntanoslo después de una pausa, si te parece, Laura. Regresamos con usted. Todas las noticias, todas las voces. Bueno, es la hora de opinar, son las 7:34, hora del centro de México. Leo Zuckerman, que hoy viene de luto sudafricano. Sí, Pepe, muy buenas noches. Sí, efectivamente vengo de luto sudafricano. Los de radio que no lo pueden ver por la por Telefórmula, pues viene de luto sudafricano porque viene de amarillo. De amarillo. Amarillo Soweto. Pero sí, efectivamente, hay un sentimiento en mí de funeral, Pepe. Sí, claro. Y yo estoy muy enojado. Pero no por Mandela. No por Mandela, desde luego, sino por el IFE, el Instituto Federal Electoral. Ya lo habíamos advertido desde el año 2007 con aquella reforma del 2007. En este espacio fuimos muy categóricos al respecto de que el hecho de que quitaran a los consejeros del 2007 era un primer golpe mortal para la autonomía del IFE. Ya desde entonces estaban muy molestos los partidos políticos con el Instituto Federal Electoral, los perdedores desde luego de aquella elección desde el 2006, que convencieron al ganador, en este caso al PAN, a Felipe Calderón, de remover los consejeros para
darles a cambio al PAN una reforma fiscal, que realmente tampoco fue reforma fiscal y que por cierto ya se echó para atrás. ¿Fue la del YETU? La del YETU, ya va a desaparecer el YETU, imagínate, le dieron un golpe tremendo al IFE a cambio de un impuesto que no sirvió. Bueno, ahora, 2012, se repite otra vez la fórmula en la que los perdedores se quedan enchilados, se quedan enojados, quieren venganza, en este caso el PAN y el PRD, y convencen al gobierno del PRI, al ganador, de matar, ahora sí, definitivamente al IFE, porque estaba molestándoles, porque estaban enojados, porque en lugar de asumir su responsabilidad como perdedores que son, prefieren decir que la culpa la tuvo el Instituto Federal Electoral. Una de las pocas joyas de las que presumíamos en México de una creación institucional exitosa, una institución que permitió la alternancia en el país, una institución que permitió realmente pasar de un país con elecciones sucias a un país de elecciones limpias. Lo decíamos en el 2007, están matando al IFE, lo decimos ahora en el 2013, lo han matado, le han dado la última estocada, Pepe. Corrieron también a los consejeros de ahorita, ya los corrieron, les van a dar, fíjate, les van a dar chance, posibilidad de volver a competir, de volverse a formar en la cola. Bueno, si tienen dignidad esos consejeros, no se van a poner a volver Marco a poner Baños, María Marván, Benito María Nasif. Marván, entiendo que María Marván y Lorenzo Córdoba ya dijeron que no. Ellos no van. Entiendo que están por tener un posicionamiento tanto Benito Nasif como Marco Antonio Baños, vamos a ver qué dicen, yo supongo que no van a ir. ¿Y qué vamos a empezar? Vamos a empezar con una institución de cero, con el Instituto Nacional de Elecciones, con nuevas regulaciones, con nuevos consejeros, con nuevas atribuciones, con este modelo de hiperregulación electoral que se impuso en el año 2007. Ahora súmale que van a tener que también en el 2015 organizar la consulta popular. Pepe, desde ahorita te puedo apostar lo que quieras a que va a ser un desastre porque desaparecieron, porque mataron al Instituto Federal Electoral los partidos, lo cual era un activo ciudadano. Desgraciadamente los ciudadanos no nos organizamos para defender al Instituto Federal Electoral. Han matado el ente regulado, en este caso los partidos, mataron al ente regulador, al Instituto Federal Electoral, y hay que decirlo, eso es una muy mala noticia para la democracia mexicana. Vamos a ver en qué acaba este INE. Yo realmente soy muy escéptico. Simple y sencillamente hoy leía que el cambio de la marca IFE, de la denominación Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional de Elecciones o Nacional Electoral, no sé cómo quedó, 800 millones. va a costar casi 1,000 millones de pesos. 800 millones. Casi, bueno, 800 millones de pesos, nada más cambio de papelería, etcétera. O sea, está el negocio, ¿no? Bueno, pues sí, exactamente, Pepe. Para eso nos subieron los impuestos, para darle en la torre a una institución que sí funcionaba. Yo sí estoy muy molesto, Pepe, estoy enojado como ciudadano, estoy enojado como una persona que ha visto a lo largo de estos años lo que costó de tiempo y de dinero y de esfuerzo el crear una institución, y cómo en pocos años los partidos políticos la tiraron al cesto de la basura, por no decir al excusado. Muchas gracias, Leo. Gracias, Pepe. Ricardo Muñoz, graba todo esto que dijo Leo en letras de bronce, ¿no? O en la piedra, porque esto lo vamos a traer cargando un buen rato. Vas a ver. Vas a ver, van a entrar 11 nuevos consejeros en lo que aprenden, en lo que hacen. Vas a ver. Y la volvemos a poner, por favor, esta colaboración de hoy con esta fecha, como ocurrió en el 2007, aunque sea 6 años después. Gracias, mi Leo. Lo advertimos en el 2007. Gracias, Pepe. Odio decírselos, dije. Sí. Odio decírselos. Así es, y estamos de luto sudafricano el día de hoy. Vámonos a una pausa, regresamos. Gracias, doctor Gracias, Zuckerman. Pepe. Vamos a una pausa y regresamos. Uruguay, vamos hasta Montevideo. ¿Por qué, dirá usted? Porque el Senado de aquella nación sudamericana se convierte en el primer país del mundo en legalizar la producción, venta y consumo de marihuana. Estamos en contacto con Daniel Ríos, del diario El Espectador de Montevideo, la capital uruguaya. Daniel, muy buenas noches en Montevideo, casi ya de madrugada. Buenas noches. Buenas noches, Pepe, y buenas noches para toda tu audiencia. Sí, bueno, pues hoy es un día histórico también en Uruguay, ¿no? Se está aprobando la legalización de la marihuana. Sí, luego de 12 horas de deliberaciones con los votos del oficialismo, es decir, ninguno de los senadores de la oposición prestó su voto, el Senado uruguayo le dio sanción a la ley que legaliza el mercado de la marihuana. Una cosa que es interesante aclarar es que el consumo en Uruguay
nunca estuvo penado, es decir, uno podía consumir marihuana o cualquier otra droga y no había una penalización por ello. Lo que ocurre es que había una inconsistencia a nivel de la ley por la cual uno podía, por ejemplo, fumar marihuana, pero conseguir la marihuana era ilegal. Y ahora es todo legal. Ahora es todo legal. La producción, la venta y desde luego el consumo que ya estaba. Exacto. Fueron casi 13 horas, ¿no?, de debate. Sí, fueron casi 13 horas de debate, pero con un final que ya estaba consabido. Ya se sabía cómo iba a terminar la jornada. Lo que sí es que cada uno de los miembros del Senado, por un motivo o por otro, quería dejar clara su posición. Pero sí, fueron 13 horas de debate, y en realidad a nivel país el debate viene dándose desde que la presidencia dejó en claro que esta era su intención, legalizar el mercado de la marihuana. ¿Qué está queriendo decir el legislativo uruguayo? ¿Que el combate, la guerra contra las drogas es un fracaso? ¿Resultó un fracaso? Bueno, el presidente, que es el que ha llevado la voz cantante en todo esto, dice que la forma en la cual se ha tratado de combatir al flagelo, como se dice usualmente, el flagelo de la droga, no ha dado resultado, y que la mejor forma de combatir al mercado de la marihuana, en este caso, es compitiendo con el propio mercado negro de las drogas. ¿Por qué? Por muchos motivos. En principio porque se evita que sobre todo los jóvenes o los consumidores jóvenes tengan que entrar en el mercado ilegal de las drogas. Sí, se está evitando la criminalización del consumidor de las drogas para atacar el problema de otra manera. Lo que dice Mujica aparte es que mucho más importante que el problema de las drogas es el problema del narcotráfico. La violencia que deja atrás de sí el narcotráfico, a la que Mujica sintetizó en el narcotráfico es una cosa de plata o muerte, es un problema mucho más grave que la droga en sí mismo. Por lo cual, y ante el hecho de que ha sido imposible, derrotar o ganar la guerra contra las drogas, Uruguay lo que está haciendo es tomar otro camino, que el presidente mismo dijo, esto es un experimento. Sí, esa es a lo que voy. ¿No te parece que el mundo dirá, vamos a ver cómo les va a los uruguayos, que sean los ratones de laboratorio? Pues sí, ojalá. Yo, si me lo preguntás desde mi punto de vista personal, sí, Uruguay ha hecho punta últimamente en algunos asuntos. Por ejemplo, se ha legalizado el matrimonio homosexual, se ha legalizado el aborto, ahora se está legalizando el mercado de la marihuana, y sí, Uruguay ha hecho punta, pero ya la hizo punta al principio del siglo pasado con la ley de 8 horas para el trabajo, con la ley del divorcio. Uruguay está retomando esa senda. Si me preguntás si los resultados están seguros, pues no. Justamente hoy el presidente Mujica dijo que Uruguay no está preparado para esto, pero para que estas cosas nunca uno está preparado, las cosas se van viendo después en el camino. Daniel, te agradezco muchísimo la oportunidad de este rápido contacto hasta Montevideo con esto que me parece una noticia importante. Bueno, te agradezco muchísimo y acá estamos todos igual que ustedes, en el sentido de queremos ver qué es lo que pasa. Queremos ver qué pasará. Gracias, Daniel Ríos, ojalá sea todo para bien del pueblo uruguayo. Gracias. Pepe, un abrazo para vos y para tu audiencia. Fuerte para ti también. Gracias, Daniel Ríos, del Espectador de Montevideo. Pausa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Héctor Carrillo, hoy desde el Museo Nacional de Arte del Instituto Nacional de Bellas Artes. Por cierto que este edificio de 1914 a 1954 fue la sede de las Secretarías de Comunicaciones y Obras Públicas. Desde este espléndido edificio, esta recomendación que ojalá sea de su agrado. La escena transcurre a bordo de un tren en donde Bruno y Paul son dos desconocidos que se encuentran por casualidad en el vagón comedor, en donde entablan un diálogo que los lleva a revelar cuestiones personales que a su vez los derivan a concretar un pacto siniestro. Este thriller, producido por Sergio Gabriel, cuenta con las actuaciones de Luis Roberto Guzmán, Luis Ernesto Franco, Silvia Pasquel y Anabel Ferreira, alternando funciones, Claudia Álvarez, Néstor Rodulfo y Salvador Pineda. Extraños en un tren
Se escenifica en el Teatro Telón de Asfalto, una breve temporada, viernes, sábados y domingos. No se la pierda. Por fin. ¿Todo bien? Como nunca. Al final sí me dieron el apoyo y vamos a poner el invernadero en Chiapas. Te lo dije. Ahora sí que el nuevo gobierno de Chiapas me está cumpliendo. ¿Te imaginas? Mis flores en el extranjero. Estamos en el camino del crecimiento. Ven, visita, invierte en Chiapas, porque Chiapas avanza. ¿Es usted de las personas que no les gusta agarrar la computadora porque cree que la puede echar a perder? Ya es un mito, gracias a StartPad, la tableta que ha revolucionado la educación en México. No necesita saber de cómputo, desde que la aprende entenderá cómo se usa. Es por eso que niños, estudiantes, ejecutivos y amas de casa y hasta abuelitos tienen ya su StartPad. Lo maravilloso de esta tablet son 3 cosas. Primero, su precio, la más barata del mercado. La segunda es que no estará limitado en la memoria, usted decide cuánto ponerla. Y la tercera es la única que se puede conectar directo a su televisor. Es touch, tiene cámara, puede navegar en internet, ver películas y más. ¿Quiere una? Llame sin costo al número en pantalla y consígala por mucho menos de lo que le costaría cualquier tableta de marca. Y eso no es todo, si hace su pago con cualquier tarjeta, le voy a mandar gratis el cable para conectar su StartPad directo a la tele. Y además, sin costo, unos audífonos. Pero espere, le presento el nuevo teclado StartPad. Solo basta conectarlo a su tablet para que se convierta en una mini laptop. En su llamada, pregunte cómo conseguir este innovador artículo a un bajísimo precio pagando con cualquier tarjeta. ¡Llame ya! La interpretación, el juicio y la crítica de los acontecimientos más importantes están en Fórmula de la Tarde con Ciro Gómez Leiva y su equipo de comentaristas, quienes tienen las noticias del día a día, porque las noticias se generan todos los días. Fórmula de la Tarde con Ciro Gómez Leiva y su equipo de comentaristas, lunes a viernes 15:30 horas centro, en Telefórmula. Telefórmula Espectáculos presenta Rosy, bienvenida a casa. Gracias, siempre es un gusto tenerte en el programa y que nos hables de lo más reciente, de las noticias, de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, para que estemos al día y hablemos de la página y de todo, de cómo unirnos al trabajo que ustedes hacen tan profesionalmente. Mira, una de las cosas buenas que ha pasado es que el Estado de México, los diputados y diputadas se pusieron de acuerdo y ya armonizaron la ley con la ley general. Y eso le da mucha fuerza a la ley general, porque nos damos cuenta que legisladores, académicos y obviamente el gobernador la acaba de publicar ya la ley, Erubiel Ávila. Les saluda Mario Ávila Roque. A nombre de todo mi equipo, del equipo de Fórmula Noticias y de un servidor, les deseamos lo mejor para estas fiestas, en compañía de su familia y de sus seres queridos. ¡Felicidades! Esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde con todas las noticias y todas las voces. Quédese con la Fórmula Financiera, con Mario Ávila en Telefórmula. Hasta mañana.